está ocurriendo en Argentina es, desde el punto de vista social, terrible. Desde el punto de vista político, muy interesante, y visto desde este lado de la cordillera a veces difícil de comprender. Es por eso que agradecemos especialmente esta hora de la mañana y saludamos cuando son las 7:42 a la académica, analista y, por qué no decirlo, amiga de esta casa, Beth Gerber. ¿Cómo estás, Beth? Muchas gracias por recibir esta comunicación. Hola Patricio, buenos días. Primero que nada me preocupa saber si se escucha bien. Se escucha perfecto. Digamos como un dato meramente referencial, Beth, que estás al otro lado de la cordillera, esta vez, ¿sí? En Buenos Aires. Sí, partamos por ahí, pues este contraste que siempre es interesante para cualquier persona entre las percepciones y el conocimiento in situ. No llevas muchos días ahí, pero ¿qué has podido apreciar de cómo está la situación política y social en el país? Mira, llevo pocos días, siempre vengo fines de semana largos, digamos, pero muy seguido. Entonces trato de ir justamente olfateando esto, ¿no? Es muy difícil, depende de las zonas por las que circules. Sin embargo, mi sensación, y esto es sensación porque recorrer las calles a distintas horas en distintos barrios, nada más que lo que recojas visualmente, es que hay más personas en situación de calle. Otra sensación también es que los ánimos están más crispados aún. Ahora, ¿qué te permite decir esto? Son percepciones también que uno recoge del entorno, ¿no? De los entornos o de con quienes converse. No es que la calle te dé una sensación de mayor o menor crispación. Sí se puede ver, para mí, más personas durmiendo en la calle, esto sí. Uh-huh. Beth, buenos días, Claudio la saluda por acá. Durante las últimas semanas, claro, se han visto o se han presentado diversos puntos de vista, ¿no?, respecto de la situación en Argentina. Por un lado, estos informes que denotan y muestran cómo ha ido aumentando la pobreza de manera dramática en ese país, que es algo incontestable, por así decirlo, no se puede negar. Pero el gobierno insiste en que en términos macro, por así decirlo, se han hecho avances, que se ha disminuido la inflación, que se han propiciado la llegada de nuevas inversiones, etcétera, etcétera. Hemos visto a Javier Milei paseándose ahí muy contento en la Bolsa de Valores de New York, reuniéndose con Elon Musk, en fin. Y que en el fondo lo que se está viviendo hoy en día en Argentina no es responsabilidad de ellos, sino que de las administraciones anteriores. ¿Cuál es la percepción que hay allá respecto de lo que está ocurriendo? Efectivamente, la dramática situación que se vive en cuanto al aumento de la pobreza puede afectar la administración de Milei. ¿Se le achaca algo de eso a él o se comparte esta postura que muestra el gobierno respecto de que esto son consecuencias anteriores y que nosotros estamos trabajando bien y que la siembra de esta cosecha se va a ver a futuro? Mira, la percepción depende por supuesto, de con quién converses y con qué sectores, si son los beneficiados, los pocos beneficiados, pero muy poderosos, de estas políticas económicas, o si son otras personas. De eso depende las percepciones que recojas, claramente. El 52% de pobres, ojo, esto es lo que dio, ¿no?, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esto era una estadística muy esperada, una información muy esperada. Se suponía que iba a haber un aumento. Hubo un aumento en el último semestre de más de 11 puntos de la pobreza. Es decir, no se le puede achacar todo a este gobierno desde ya. Claramente venía muy alta, porque un 40 o 41% de pobreza es muy alta. Sin embargo, hubo un aumento exponencial, y es la más alta de los últimos, creo que 30 años, o depende cómo tome cada cual la medición, no importa. Más allá de las minucias técnicas, es un disparate, es más del 52 y algo por ciento, pero en ese 52 son 20 y algo por ciento de indigentes. ¿Cómo se percibe esto? Bueno, por supuesto que el gobierno le achaca la responsabilidad, y esto no es exclusivo de este gobierno, a los anteriores y a la herencia recibida. La cuestión es para cuánto da ese recurso discursivo, ¿no?
decir esto. Por ahora puede ser que rinde, contenga un poco el descontento, pero no creo que mucho. Milei ha bajado más de 10 puntos en los últimos 2 meses en las encuestas, algunos dicen entre 10 y 15, y la cuestión es en qué se sostiene. Y ojo que en ese 52% de pobres hay algo importante, interesante, un dato que, porque lo preguntan permanentemente en Chile, y yo lo entiendo, yo me lo pregunto también, ¿por qué no estalla la Argentina? ¿No? Todos nos preguntamos, ustedes, muchos amigos, amigas, por supuesto, yo también me lo pregunto. En ese 52% de pobres, ojo, este gobierno, una cosa es el discurso que tiene fundamentalista de ortodoxia, ultraliberal, etcétera, y de reducción del Estado brutal, y otra cosa es lo que hace efectivamente, porque tampoco, a ver, también son bien inteligentes a la hora de calmar algunos posibles focos de estallido. Por ejemplo, los 2 subsidios más importantes, que son la AUH, la Asignación Universal por Hijo, y la tarjeta alimentar, que son planes sociales que venían paradójicamente de los gobiernos kirchneristas, están cubriendo la canasta básica alimentaria, o el 80% de la canasta alimentaria, algunos dicen 60, 80, igual es mucho, de un gran porcentaje de la población pobre, de la mayoría de esa población pobre. Y además a los sectores más pobres no se les cortó el subsidio a la electricidad y al gas. Entonces, esos sectores más pobres están contenidos básicamente, diría yo, por la prolongación de esos subsidios que Milei discursivamente dice cortar, y cortó para otros sectores, y estas tarjetas que, por supuesto, tanto denosta desde su discurso. Lo que está más descontento, diría yo, es la clase media y la clase media baja, que sí se ve y se siente caer velozmente de varias cosas que podía pagar, como la medicina prepaga, los colegios privados, etcétera, etcétera, o cierto nivel de vida y de consumo de clase media. Ese es el sector más golpeado. Sí. Estamos conversando con Beth Gerber. Beth, te quería preguntar, tengo intuiciones, creo que es súper interesante para la idea del cuadro general lo que tú nos puedas ilustrar al respecto. ¿Cómo procesa, cómo está viendo lo que podríamos llamar la derecha tradicional y sus respectivos poderes, la presidencia de Milei? Te lo digo porque entendiendo que la vida no es bipolar, aunque a veces en la política argentina sí pareciera, llama la atención que habiendo sectores que históricamente fueron muy antikirchneristas, por ejemplo, ahora no se tragan mucho a Milei. O sea, yo trato de leer harto el Clarín y suele tener una editorialización no antagonista, pero crítica o distante de la presidencia de Milei. De hecho, hace poquitos días tuvo un incidente ahí el presidente con una periodista del medio. Misma cosa, algunos analistas más vinculados a la derecha que aparecen en la televisión argentina y que tampoco se tragan mucho al presidente ni a las medidas de su gobierno, y que han reaccionado además de manera muy virulenta frente a estos gravísimos indicadores de pobreza e indigencia. Bueno, ese sector, que es un sector que está articulado políticamente, pero que al mismo tiempo representa el poder económico argentino, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que está viendo a este gobierno? Bien, yo te sumaría lo de Clarín, el diario La Nación. Uh-huh. Clarín puede estar mucho más mezclado también en cuanto a su representación política, porque responde a los diversos intereses económicos del conglomerado de Clarín, que no necesariamente es la derecha tradicional. Pero La Nación sí ha sido el diario La Nación y el que representa más a esos sectores conservadores y más tradicionales de la derecha argentina. Los dos están con miradas críticas. Es interesante, no se pierdan si pueden, ojalá pudiera tuviera la imagen a mano, pero está por todas partes. La imagen de Clarín, la tapa de Clarín del día posterior al anuncio de el índice de pobreza, porque a la misma hora salía la hermana de Milei con Susana Jiménez, haciendo una cosa muy farandulera, imágenes muy faranduleras, y lo han transmitido y ha sido fotografiado. Entonces está en la tapa
el anuncio y la cifra del índice de pobreza, y como contracara y grande la tapa de la imagen más farandulera que puede haber, que es la hermana de Milei, con la máxima figura de la farándula argentina. Entonces es muy claro, digo, en esa tapa la condensación de la crítica, de la posición crítica de Clarín en este caso. Respecto de la derecha, a ver, la derecha más tradicional, etcétera, más allá de los medios por los que se expresa, sí, claramente hay sectores que están alarmados. Ahora, ahí, Patricia, hay grandes contradicciones, porque por supuesto que una derecha tradicional esto no le cierra, porque tampoco es de derecha tradicional, tampoco es ni hablar liberal, no es liberal el gobierno de Milei. Tiene una narrativa muy contradictoria y muy extraña de ultraliberalismo, pero por el otro lado puede ser extremadamente regulador en lo que considere. Entonces no le cierra este modelo, pero ojo, por otra parte, los poderes fácticos de esa derecha ultraconservadora, que están concentrados básicamente en el sector agroexportador, este modelo les viene muy bien. Entonces, digo, son de los grandes beneficiados de este, comillas, modelo, porque tampoco es un modelo, pero de las medidas económicas que se están tomando. El sector agroexportador en Argentina en este momento está no solo por el tipo de cambio, sino por las posibilidades de liquidar las exportaciones, no quiero aburrirlos con tecnicismos, pero liquidar un 20% de las exportaciones en el mercado del dólar blue, esto le beneficia fuertemente. Entonces ahí hay... Digo, no es que le van a salir a quitar el piso de inmediato. Los que no están tan bien son las pymes. Los que no están tan bien no, los que están muy, muy fuertemente debilitados. Y pyme hay de todo, no es solamente la pequeña y mediana empresa del barrio, hay empresas importantes y además son las que más empleo dan. Ahí hay un flanco importantísimo, hay un talón de Aquiles, porque si se empieza a perder empleo por el cierre de pymes, que viene pegándole muy fuerte al sector, ahí puede haber también, digamos, gérmenes de explosiones, ¿no? De descontento. Beth, y esta proyección de que efectivamente son más los escenarios donde se favorece, por así decirlo, un proceso de desgaste, ¿no? del gobierno de Javier Milei respecto de fortalecerse. Si es que, por ejemplo, esta idea, ¿no? que planteó al inicio de su administración respecto de que íbamos a pasar un par de años muy duros, casi como preparando al país para una guerra, pero que posteriormente se iba a ver el sol y todo iba a salir bien. Eso no se cumple finalmente. ¿Quién puede capitalizar ese desgaste que sufra la administración de Javier Milei? ¿Quién puede asumir o aparecer como alternativa, en este caso, dentro de la oposición, o si la oposición está en capacidad de rearticularse luego del golpe tan duro que fue el triunfo de Milei en su momento? Bueno, primero un matiz con lo señalado. Todavía ese desgaste, digo, por más que aunque señalé que ha caído entre un 10 y un 15% en las encuestas, ojo que todavía esto de hay que aguantar, esto de la promesa de, el sacrificio porque vale la pena, porque era necesario pagar el derroche, etcétera, etcétera, y hay que aguantar un poco más. Ojo que sigue pegando y sigue resultando, se está desgastando, pero en mi opinión dura mucho más de lo que yo hubiera pensado que podía durar. Resulta mucho más tiempo. Yo pensé que ya en invierno este discurso caía, y sí, se sigue escuchando muchísima gente, y lo recogen las encuestas de, hay que aguantar un poco más porque vamos a estar mejor. La promesa del vamos a estar mejor todavía opera, no sé cuánto más, pero en mi perspectiva ha rendido más tiempo del que yo esperaba. Pero por el otro lado, es también muy clave lo que señalas, esta discursividad inverosímil de Milei. En este momento no importa que sea inverosímil, lo que importa es que, dijo que es anticasta y está absolutamente
vinculado con sectores de poder, dijo que es anticasta y llena el gobierno de familiares y amigos, por empezar su hermana es la figura más importante del gobierno, dice que es antiestado, bueno, depende en qué, etcétera, etcétera. No es completamente incoherente, no importa. Lo que importa es que tiene una narrativa, por ahora. ¿Para cuánto da la narrativa? Es la gran pregunta, ¿no? Tiene una narrativa que está atada con alambre y que es muy enclenque. El tema es, como vos decís, ¿y del otro lado qué hay? Esta es su mayor fortaleza, que del otro lado no hay narrativa, no hay movimiento político articulado ni movimiento social articulado. El desgaste del cual viene Argentina en lo político y también el desconcierto profundo que ha producido Milei y que produce su narrativa también, ¿no? Porque es siempre inesperado, siempre desconcertante, sumamente violento. Muy desafiante, muchas de las cosas que dicen no se sostienen, pero no importa, son claramente para desconcertar y para provocar, y del otro lado no hay respuesta. El peronismo está muy desarticulado y los movimientos sociales tampoco llegan a reaccionar, responder, etcétera. Entonces, ¿qué hay del otro lado? Yo diría, tal vez la figura más fuerte del otro lado es la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque esta es la provincia con casi la mitad del electorado y ha tenido importantes resultados en las últimas elecciones y viene sosteniendo la crisis. Milei, por supuesto, el gobierno central trata de ahogar a las provincias disidentes con bastante fortaleza, pero tampoco se vislumbra, tan claramente como el líder de la oposición, porque el peronismo también está dividido y muy fragmentado. Sí. Beth, para finalizar esta entrevista, que por cierto podría durar mucho más, pero bueno, tú sabes, ya tienes una larga experiencia de cómo son las dinámicas en radio. Siempre les charlo demasiado, No, pero encantadísimo. Esto obviamente sobre la base de lo que nosotros hacemos, de lo que tú haces, que es análisis y no bola de cristal, ¿no? Hay gente que piensa que de la mano de Milei va el auge, ¿no?, de la extrema derecha o de opciones de este tipo. Para no hablar de América Latina, hablemos del Cono Sur, ¿no? Y de hecho, aquí en Chile uno ve frecuentemente personas que tocan teclas que son bastante parecidas, si no las mismas que las que toca Javier Milei en Argentina. Y vuelvo a insistir, no es de la bola de cristal, sino del análisis. ¿Tú ves que el proyecto de Milei va bien encaminado o crees que va rumbo a una decadencia, a una colisión, no sé cómo llamarlo? Bueno, como dijiste, la cuestión de las ultraderechas y de estas figuras lamentablemente no es exclusivo de la Argentina y parece copiado. Muchas de las estrategias y de los discursos y propuestas de Milei parecen copiados de Trump, de Bolsonaro, etcétera. En Argentina y más allá de la Argentina, yo creo que todo es hipotético, ¿no? Como vos bien dijiste, Pato. Estas expresiones de ultraderecha llegaron por lo menos para quedarse unos cuantos años, porque evidentemente caen en territorio fértil. Esta es la cuestión, más allá de Milei. Caen en territorio fértil de algún lado por algún motivo, y esto es lo que nos debemos preguntar. Más allá de la figura, sea Bolsonaro, Trump, etcétera, etcétera, ¿en qué tierra cae esa semilla? ¿Por qué prende? ¿Por qué germina? Eso es lo que creo que desde la oposición, desde el progresismo, desde incluso el liberalismo o el liberalismo de derecha, tal vez es el trabajo que falta, profundizar en más a qué están dando respuesta. Entonces, en ese sentido, sí creo que llega para quedarse. Ahora, en cuanto a si la expresión va a ser la libertad avanza y Milei, tengo grandes interrogantes. El sábado mismo hicieron un gran acto en Parque Lezama, un parque San Telmo muy céntrico, y la presencialidad fue muy poca, movida con buses, claramente se movía en todo esto que ha criticado el mileísmo, ¿no? Transportando gente, y su fortaleza por ahora está más
clara y evidente en redes sociales que en la calle y en estructura político-partidaria no tiene estructura político-partidaria, no tiene estructura en las provincias, tampoco tiene una bancada fuerte, es muy chica la bancada mileísta. Lo que pasa es que ha comparado voluntades y ha articulado y ha logrado mayorías gracias a otras sociedades, macrismo, radicalismo, pero no es propia. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, otra vez les charlo mucho porque me tentás demasiado con la pregunta. Yo creo que sí, estas expresiones llegaron para quedar, sí tienen más larga vida, pero no necesariamente de la mano de este liderazgo que es muy incierto saber cuánto se puede sostener y cuánto puede durar, y tampoco de esta no estructura partidaria que es La Libertad Avanza, ¿no? El partido de Milei. Uh-huh. Bueno, con todas estas preguntas en el aire, porque también uno dice, Beth, el buen periodismo no debería contestar todas las preguntas, a veces simplemente dejarlas instaladas, ¿no? Estamos llegando al final de esta conversación con nuestra compañera de camino, analista académica Beth Gerber. Beth, muchas gracias por este análisis y bueno, vamos a seguir, por cierto, conversando sobre este tema que por razones más que obvias es apasionante para ti y por razones más que obvias es muy interesante para nosotros. Que tengas un buen día y una buena semana. Gracias, Patricio, gracias, Claudio, un abrazo grande y buena semana. Ahí está Beth Gerber. Mucha incertidumbre en la Argentina, Claudio. Efectivamente, y bueno, y al parecer va a continuar así un tiempo por lo menos. Ojalá por el bien del hermano pueblo argentino se puedan ir resolviendo las cosas, sobre todo el tema de la pobreza que está llegando a niveles brutales. 8:03, tenemos que hacer una pausa, nos separamos brevemente, pero el programa continúa con Patricio a cargo. Yo vuelvo a eso de las 9:30 con otra interesante entrevista, así que la invitación es a que nos acompañen porque queda mucho radioanálisis todavía.